Sí, pero ya con mayo sumamos 5 meses de caída consecutiva y además en una proporción muy alta, ¿no? Por encima del 10%, excepto en el mes de abril. Bueno, nosotros estamos un poco preocupados porque según las cifras que ha dado a conocer INEI, la construcción se contrajo el 11% en mayo. Eso es muchísimo, ¿no? Sí, pero ya con mayo sumamos 5 meses de caída consecutiva y además en una proporción muy alta, ¿no? Por encima del 10%, excepto en el mes de abril. Y esto porque la construcción se contrae porque la gente no tiene para trabajar, para comprar, es decir, no hay demanda, o los constructores no tienen confianza para invertir. ¿Cuál es el problema de la construcción? En realidad hay una confluencia de factores. La falta de confianza que viene desde el gobierno anterior hizo que la inversión privada, que es el 80% de la inversión, cayera este año. En el primer trimestre cayó 12%. Entonces esto ya viene un poco de antiguo. Después hay problemas, hemos tenido problemas en la vivienda social. Hay un conflicto entre el Ministerio de Vivienda y las municipalidades que ha sido dirimido por el Tribunal Constitucional, que digamos parcialmente le ha dado la razón a los dos, pero hay digamos una decisión unilateral de las municipalidades que en nuestro criterio no es legal, de paralizar proyectos. Y esa paralización de proyectos lo que está generando, por supuesto, es una reducción de la oferta, y si hay una reducción de la oferta, hay menos venta. ¿Paralización de proyectos en marcha? Sí. Es decir no a lo que ya se estaba construyendo. Sí. ¿Pero cómo es posible eso? Pues es justamente lo que nosotros sostenemos. En principio, si los alcaldes, como algunos sostienen, inclusive el alcalde Bruce, que bueno, fue mi jefe en el Ministerio de Vivienda, así que le tengo mucho respeto, ellos saben que no pueden aplicar la decisión retroactivamente. Y entonces, si ellos tienen la presunción de que un proyecto pueda haber sido, digamos, mal dada la licencia, sí, pero si hubo corrupción, tienen un derecho a hacerlo. Ajá. Lo que no pueden hacerlo es paro y luego averiguo. Es un poco lo que están haciendo. Y no es esto solamente viene a raíz de este problema, sino es que el ir al tribunal ya era una consecuencia de problemas que venían de antiguo, ¿no? Aquí hay una comprensión un poco limitada de lo que es la vivienda social. Cuando se crea el programa de vivienda social... Pero para no confundirnos, usted me acaba de hablar de Carlos Bruce. Carlos Bruce no tiene nada que ver con la vivienda social porque me está hablando de Surco, ¿no? Entonces, y cuando uno piensa rápidamente en la vivienda social, se va inmediatamente al tema Sadagoray, ¿no? Entonces, ¿se han paralizado los temas por Sadagoray? No, eso ya no tiene nada que ver. Entonces, una cosa es Surco con las paralizaciones que está haciendo Carlos Bruce yo creo, porque he visto que hay edificios que son muy altos en zonas que no estaban permitidas, ¿no? Y no sé por qué se les dio las licencias cuando los edificios eran de 5 pisos y de repente aparece una licencia de 20 pisos, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que se viene hablando. A ver, primero, el tema de Marca Group y Sadagoray no tiene nada que ver con esto. Ya. Es un tema de corrupción que, por supuesto, rechazamos. El punto es el siguiente, ¿no? La vivienda social en el Perú involucra al 80% de la población. Solamente una parte muy pequeña de la población no necesita el apoyo del Estado para poder salir adelante. Y esto tiene correlato con el hecho de que casi el 80% de la población tiene ingresos informales. Estamos hablando de soluciones habitacionales que se pueden construir en muchas partes. Yo le puedo decir, porque yo he sido viceministro de Vivienda, el primer proyecto de vivienda que nosotros hicimos fue en Surco. No hicimos, sino lo promovimos, porque usted sabe que el Estado no construyó. En el óvalo de la avenida Pardo, en Miraflores,
se construyó uno de los primeros proyectos Mi Vivienda, que es vivienda social. Claro, pero Mi Vivienda en este momento no es lo que entiendo se necesita, sino techo propio, ¿no? Porque está tan complicada la situación. Mi Vivienda había alcanzado un nivel de desarrollo interesante. Sí. Ahora está bajando justamente por estos problemas. Techo propio comenzó a crecer, pero este tema de corrupción lamentablemente lo ha frenado. Lo ha frenado. Entonces tenemos dos frentes que tenemos que manejar. Y esto lo que nos obliga a entender es lo siguiente. Las ciudades tienen que crecer hacia arriba, porque si seguimos extendiéndonos va a ser mucho más caro y más difícil, primero. Segundo, uno no puede pensar en un distrito, sino tiene que pensar en una ciudad. La vez pasada alguien me decía, pero ¿cómo vas a hacer vivienda social en San Borja? Y digo, perdón, en San Borja están las torres de San Borja, las torres de Limatambo, en San Isidro está el proyecto Santa Cruz, en Miraflores, Barboncito. Pero yo recuerdo que en el boom de Mi Vivienda estaban en todos lados, ¿no? Exactamente. Porque te daban el crédito Mi Vivienda y tú comprabas el departamento que bien querías, ¿no? Exactamente. Y hay un tema importante también. El mercado, digamos, fuera de Mi Vivienda es un mercado que no crece. Y entonces distritos que antes estaban exclusivamente dedicados a un segmento social, si quieren seguir creciendo, tienen que abrir un poco a esto. Porque esto además tiene una condición demográfica. Se critica mucho que haya viviendas de 40 o 45 metros cuadrados. Pero ocurre que ya el 15% de la demanda en este momento es de lo que se llaman millennials. Los millennials son gente joven que no tiene proyecto de formar una familia, uno. Y segundo, que no tiene como yo, que tengo 63 años, el sueño de la casa propia. Yo vivo hace 22 años en mi misma casa. Mi hijo, que es millennial, se ha comprado un departamento y ahora está pensando si vale la pena seguir ahí o irse a otro. Y tiene 5 años en el departamento. Esa realidad hay que reflejarla, porque si no, la ciudad se envejece e igual se informaliza. Es algo que estamos tratando de compartir con los alcaldes, porque si no será su propio distrito el que se perjudica. Tenemos un dato de un estudio de mercado que dice que en Lima Norte el 93% de los demandantes de vivienda quieren seguir viviendo en Lima Norte. Y en Lima Top, donde están estos distritos, es el 80%. Entonces, la verdad es que la demanda que ellos tienen que atender es una demanda que en gran medida generan ellos mismos, ¿no? Entonces, está clarísimo que el Perú necesita propietarios, ¿no? Tenemos déficit, necesitamos vivienda, pero nos contraemos por una serie de problemas, ¿no? Sí. ¿Cómo solucionar? Mire, hay varias cosas que se tienen que hacer en principio. Lo primero es que tenemos que rápidamente duplicar la cantidad de subsidios que se dan a la vivienda. En este momento, nosotros en vivienda producimos unas 50.000 unidades por año y necesitamos el triple. Necesitamos por lo menos unos 1.800 millones de soles más en subsidios. Yo le recuerdo que todos los años el Estado deja de invertir 20.000 millones de soles. Uno. Segundo, los gobiernos regionales, aunque quisieran, no pueden dar subsidios de vivienda. Hay que habilitarlos porque ellos tienen recursos del canon, que además no se devuelven, a diferencia de los recursos, digamos, comunes, que si no se gastan, al año siguiente se reinvierten al tesoro. Nosotros postulamos que por lo menos 1.000 millones de soles deberían salir de gobiernos regionales que hagan programas de vivienda, naturalmente con la supervisión del Ministerio de Vivienda. Es una buena manera, primero, de ejecutar lo que ellos no ejecutan y además de descentralizar el programa, que es una necesidad, ¿no? Zonas como Cusco, que tienen un canon muy importante, Arequipa, que tienen muy baja producción de vivienda social, podrían crecer si es que se permite utilizar los programas de
Y en este momento, ¿la corrupción permite hacer algo? Porque estamos viendo qué es lo que ha pasado en mi vivienda. Entonces, ¿está paralizado todo? ¿Está como en stand-by? ¿Todo el mundo tiene miedo en este momento? A ver, no se ha reducido el volumen de venta social. El que se ha reducido es el de vivienda no social, casi 30%. Por eso les digo a los alcaldes que tengan cuidado, porque ese mercado es muy pequeñito. Y ahora, como no hay confianza, el mercado de alquiler, la gente que compraba para alquilar o para revender, se ha ido a cero. Porque nadie sabe qué va a pasar después. Y eso hay que analizar. Pero la corrupción, y lo digo con dolor, porque nosotros creamos este programa, durante 20 años no se habló de corrupción en vivienda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que el Ministerio de Vivienda, porque los bancos no entraban al programa Techo Propio, esa es la verdad, solamente 1 de cada 13 viviendas Techo Propios tienen un crédito bancario, permitieron que los promotores inmobiliarios dieran créditos directamente. Y para dar créditos directamente, ya no, ese crédito no lo regula la superintendencia de banca, ¿no? No, lo regula el propio ministerio con estos famosos fideicomisos. Ahí ha habido la debilidad y hay que corregirlo. Naturalmente, en el mediano plazo lo que tenemos que hacer es que los bancos entren a financiar. Pero vivienda. usted lo está viendo como si fuese viceministro. Pero ahora véalo como capeco, Correcto. como empresario. Sí, claro. Ha sido una empresaria la coimeadora. Por supuesto. Y ahora ustedes como capeco, ¿qué hacer para que los empresarios peruanos, es decir, no podemos estar sobreviviendo y revolcándonos en la corrupción que después afecta a todos, porque se paraliza pues el mercado, porque no hay confianza? Mire, lamentablemente la corrupción no tiene límites. En este mismo caso hay un periodista involucrado. Sí, y lo nosotros lamentamos mucho. Y nosotros lamentamos que una empresaria, por su ambición, ponga en entredicho, y usted tiene una legítima preocupación, a cientos de empresarios que en el Perú construyen vivienda social sin recurrir a la corrupción. Nosotros hemos sufrido eso porque esta señora era asociada de Capeco, inmediatamente la sacamos del gremio. Y eso es lo que pueden hacer los gremios internamente. Ser claros en esto. Estamos también estamos trabajando ya hace un par de años el defensor del cliente inmobiliario, donde cualquier cliente puede reclamar en caso de que haya algún problema con un inmobiliario y funciona perfectamente bien porque es un órgano independiente. Capeco tiene además una entidad que hace certificación de la calidad del servicio de estas personas. Va y les pregunta a los clientes que ya usan la vivienda, oye, ¿esto funcionó o no? Y adquieren una certificación que es una garantía respecto a eso. Pero lo que queremos en realidad es que no haya vulnerabilidad en el programa. Durante 20 años o 18 años, cuando todo lo manejaban con los bancos, no hubo ninguna corrupción. Cuando sale del control, se produce este problema. ¿Y a partir de cuándo sale de control de los bancos? ¿A partir de cuándo le dan la esta disposición posibilidad? se dio en el año 2018. Repito, no era una mala idea. Era una forma de suplir una falta de acceso al crédito, pero ha demostrado ser vulnerable. Claro, y además hay que poner énfasis en la lucha anticorrupción desde todos los sectores, ¿no? Porque es verdad que el sector de la vivienda social, pero no solamente ese sector de la construcción, ¿no? Porque hemos visto que el Club de la Construcción, Odebrecht, una serie de cosas que no se pueden volver a repetir, y los empresarios son los llamados a decir: este es el corrupto, este nos está haciendo daño, porque o si no, nunca vamos a salir. Igual, nosotros reaccionamos muy rápidamente también frente a esos casos, pero lo que hemos planteado es que tenemos que cambiar las reglas. Porque antes eran el Club de la Construcción, después han venido los chinos y continúa. ¿Y sabe por qué continúa? ¿Por qué? Porque las normas lo permiten.
son normas que no evalúan la calidad. Hoy día se acaba de declarar desierto el puente Santa Rosa, con lo cual lo que están haciendo en el aeropuerto no se va a usar porque no se va a poder llegar. Así de sencillo. ¿Y por qué? Porque el expediente era malo. Nadie se presentó. Entonces, ¿Y cuánto tiempo se han demorado en ese expediente? se han demorado un montón, pero ¿qué es lo que ocurre? Seleccionan mal. ¿Y sabes por qué se seleccionan mal? Porque pagan poco. Se entregan expedientes técnicos, contratan consultores para expedientes técnicos al 60% del valor No, pues de así, referencia. este, Está es claro que imposible. ese proyecto va a salir mal. Entonces, si las reglas no cambian, uno va a meter presos, se van a sacar a todos de los gremios y van a venir otros. Porque como decía mi abuela, en arca abierta hasta el justo peca. Y eso es lo que tenemos que evitar. Otro tema, tenemos que fortalecer a los gobiernos regionales. Se dice, Y vamos técnicamente, ¿no? vamos a capacitarlos. Al año siguiente ya no están esos técnicos. ¿Qué proponemos nosotros? Que lo que se certifique con normas ISO, son normas de calidad, es a la oficina de ingeniería. Porque si la oficina de ingeniería, lo dice un tercero, no el Estado, exige un ingeniero de tal condición, cuando vaya a recertificarse, porque esto se hace periódicamente, si no está, simplemente le quitan la certificación, no pueden ejecutar.